Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, las labores del hogar y el trabajo de cuidados. Una de las realidades más cotidianas e indispensables de hablar y sospechosamente silenciadas. ¿Quién cocina? ¿Quién retira el polvo? ¿Quién cuida a las infancias y a las personas mayores? ¿Quiénes se ocupan en cada familia de que la ropa esté planchada? ¿Cuánto tiempo invierten, sobre todo, niñas, adolescentes y mujeres en esos trabajos que se da por hecho que les corresponden, que les son, entre comillas, naturales? ¿En qué consiste el cambio cultural que necesitamos para una distribución equitativa del trabajo del hogar y de cuidados? Nos acompaña hoy una especialista en el tema, Marta Ferreira, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la UNAM, investigadora, feminista y experta en políticas públicas y en cuidados. Tendremos como cada semana nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Bueno, hoy, antes de escuchar como cada programa a nuestra compañera Stephanie Brewster, quiero felicitarla por su documental, que es exactamente el tema de los cuidados. Se llama El tiempo de la hormiga y ha ganado 6 premios internacionales en Toronto, en Ganges, en Calcuta, en Berlín, en París y en Bratislava. Pronto va a estar programado aquí mismo en el Canal 14. Por el momento está haciendo un recorrido en distintos espacios de la República. Ahora sí, vamos a escuchar las reflexiones que nos comparte sobre el tema de esta semana: el hogar, la familia y el trabajo de cuidados. En la división del trabajo según el sexo, las labores del hogar, el trabajo de cuidados han sido históricamente responsabilidad de las mujeres. La tradición es rotunda, por lo menos en sus ideales. Las mujeres al mundo de lo privado, los hombres al mundo de lo público. Solo que si bien nos queda muy claro que quien sale, se esfuerza y sostiene económicamente a la familia está trabajando, las labores del hogar no han gozado del mismo reconocimiento. Se ha considerado que las largas horas de labores y cuidados son amor, y el amor, volvemos a los ideales, ni se desespera ni se agota. Desde el amor nadie sueña con ocupar su tiempo en otra cosa. De acuerdo con la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de 2018, en México, el trabajo de cuidados que incluye la realización de actividades domésticas representa la 1/5 parte del Producto Interno Bruto. Así de importante es el trabajo no remunerado en los hogares, con una participación femenina del 97%. Niñas, adolescentes y mujeres. Más allá de los ideales de el hada del hogar, como escribió Virginia Woolf, las mujeres a través de los siglos han trabajado en un oficio y en el hogar. Las dobles jornadas que todos conocemos. Fue hasta el comienzo de los movimientos de mujeres que las tareas de la casa, los cuidados a las infancias, a las personas con padecimientos o a las personas mayores, comenzaron a reivindicarse como lo que son, un trabajo arduo e invisibilizado. ¿Acaso no sería justo en una familia que todos participaran? En equipo se guisa más rápido, la casa se limpia en un tiempo comparativamente récord. Si lo miramos de cerca, lavar los platos o planchar no tiene en sí mismo nada específicamente femenino. Si todas y todos cooperamos, todos disfrutamos del tan básico derecho al tiempo libre. Bienvenida Marta Ferreira, experta en política pública y cuidados. Y hay una aclaración que quiero hacer con respecto a la formación de Marta Ferreira. Pues, primero que nada, bienvenida, querida. Muchas gracias. Gracias por estar, pero es muy importante para mí decir, bueno, yo he seguido tu trabajo durante muchísimos años, pero hay algo en tu formación que es difícil de encontrar. Tú has trabajado en organizaciones sociales, has trabajado como académico y como investigadora y también en instituciones del Estado. Entonces hay una suma ahí de conocimientos que me parece que es como muy enriquecedora y importante para que hoy podamos aprender del tema. Lo primero, Marta, ¿cuál es esa saga histórica que ha feminizado el trabajo de cuidados y las labores del hogar y que lo ha colocado
como algo que naturalmente sabemos y debemos hacer las mujeres? Bueno, o sea, es difícil situar el origen, ¿no? de la división sexual del trabajo, como decía Stephanie. Pero lo que sí es cierto es que el no reconocimiento del trabajo de cuidados, el no pago del trabajo de cuidados, que formen parte de esto que llamamos trabajos no remunerados y no visibilizados, como tú bien decías en la introducción, tiene que ver con que ese trabajo necesita ser gratis para que el sistema económico funcione. Es decir, el sistema económico en el que estamos, el modelo económico en el que estamos, en donde se supone que hay un hombre proveedor que sale y gana algo que llamamos salario, está conformado para no pagarse, para que ese trabajo no se pague. Si tuviéramos que pagar ese trabajo, ese salario mínimo sería absolutamente insuficiente. O sea, es un salario que está pensado en que los trabajos de limpieza, cuidado, cuidado de las personas adultas mayores, niños, etcétera, de higiene del hogar, de sostenimiento de la vida sean gratuitos. Porque si ese salario que gana el ganador de pan, digamos, el hombre supuesto, el hombre que va a trabajar y que trae un salario, ese salario no alcanzaría para pagar lo que cuesta. No, ya no lo que vale, porque todos sabemos que vale mucho, sino lo que cuesta el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. Me refiero que esa cifra que da Steph sobre el 25% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir es que el trabajo de cuidados y del hogar es igual a todo lo que produce la industria manufacturera de este país. No, pero eso sí nos los tienes que explicar con mucho detalle, porque la primera vez que lo leí a mí me impresionó mucho. Es un enfoque que jamás se me había ocurrido. Es decir, esas mujeres que cuando les preguntan dicen, no, pues no trabajo porque trabajan en la casa, o sus hijos dicen, mi mamá no trabaja, están sosteniendo con su trabajo la economía de este país. Pero explícanoslos, por favor, porque es como difícil de entender. Mira, es que es difícil de entender, María Teresa, porque todo está construido para que no lo entendamos. Ok. Me explico, o sea, está todo construido en nuestra cultura para que el trabajo de las mujeres sea ese trabajo feminizado, digamos, el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar, se vea como algo que hacemos por amor. Y está disfrazado de esa gran palabra que es la abnegación. Entonces está hecho para que no lo entendamos. Pero en realidad cuando tú te pones a ver que lo que nos han dicho siempre es que lo primero y más importante en el mundo es el mercado. Y que sin el mercado y sin el trabajo no existe nada. La sociedad no se mueve, no hay crecimiento, no hay dinero, no hay consumo, etc. Pero cuando esculcas un poquito más atrás, dices, ok, está bien, estoy de acuerdo con eso, pero para llegar allí tuvo que haber algo antes. O sea, para que haya empresas, para que haya personas que trabajan, para que haya obreros, para que haya empleados, profesores, para que nosotras estemos aquí, ha habido una cantidad de horas de trabajo de mujeres que han permitido que lleguemos ahí. Entonces, las economistas feministas dijeron, vamos a ponernos a estudiar eso que ha estado previo, que no nos han dejado ver. La economía clásica no nos lo dejaba ver. Y de pronto las economistas feministas dicen, surguemos un poco en eso que es el sostenimiento de la vida. Y entonces nos damos cuenta que para que el sistema social funcione, la economía funcione, los autobuses, los camiones, las escuelas, las industrias, tiene que haber un trabajo de sostenimiento de la vida que se haga todos los días y que además de todo sea gratis para que el sistema funcione. Entonces, tiene que ser no remunerado. No me gusta decirlo gratis porque parece como que se puede confundir. Tiene que ser no remunerado. Tiene que ser a conveniencia de un cierto orden en el que estamos, que no necesariamente es el mejor. Pero a mí entonces sí me parece importante recalcar a las mujeres que lo hacen, que todas esas horas que hacemos ese trabajo se puede cotizar en pesos y centavos aunque nadie nos los pague. Está estudiado que si hubiera que pagarlo, habría que pagar 5,000 pesos para cada mujer. O sea, ese es el volumen. Escucha esta cifra porque es realmente difícil de entender cómo es que sobrevivimos hasta ahora con eso sin haber hecho nada para cambiarlo, ¿no? O sea, son 2.700 millones de horas semanales
de trabajo no remunerado que se hace. ¿En el mundo? No, en México. En México, 2.700 millones. Tienes que ponerle muchos ceros. Ok. Y si lo divides, da como entre 6 y 8 horas por día por mujer. Sin contar niñas, sin hacer diferencia de niñas y claro, y incluidas las adolescentes edades, por mujeres. Es decir, es un volumen enorme de trabajo que hacemos las mujeres. Y la verdad que tú lo ves porque las mujeres están agotadas. Estamos agotadas. Las mujeres corren todo el tiempo, no llegan, posponen cosas de su vida, que seguramente de eso vamos a hablar luego. Pero lo ves, o sea, sí lo sabemos. Las mujeres, no hay mujer de este mundo, pero hablemos de México, que no sepa lo que son los trabajos de cuidado y lo agotador y exhausto, que es hacerlos. Y reiterado, y cansado, y poco agradecido. O sea, todo eso, claro que lo sabemos. Lo que no sabemos o no sabíamos es que era un trabajo. Claro. Y la Organización Internacional de Trabajo hace más de 20 años dijo, señoras, señores, eso que hacen las mujeres, o principalmente las mujeres, o eso que se llama trabajos del hogar y de cuidados, es un trabajo en toda su gama. O sea, es un trabajo como el trabajo de una peluquera, como el trabajo de un técnico, como el trabajo de una empresa. Es un trabajo. Otra cosa es que no esté remunerado, pero es un trabajo. Claro, que ese fue el primer logro. Yo me acuerdo cuando uno leía en los años 70, la primera aspiración en aquella época era que se reconociera que era un trabajo, que es un trabajo arduo. Y otra cosa que es importante, que es un trabajo que aprendemos a hacer, ¿no? O sea, no es que se nos dé planchar, o sea, un hombre puede planchar igual de bien o mejor. Aprendimos a hacerlo bien. Pero eso, fíjate que eso es muy hermosa la posibilidad de estudiar eso a fondo, ¿no? Porque no solamente son tareas, María Teresa. O sea, aquí también estamos hablando de una ética. Estamos hablando de algo que es la importancia que le damos al otro, a la otra, al otro. Es decir, los cuidados no solamente son un relato de acciones y de actividades y de tareas. Es toda esa acción que hacemos por preocuparnos también por el bienestar del otro. Y eso luego, si quieres, lo platicamos un poco más. O sea, tiene mucha trascendencia en quiénes somos como sociedad y en qué sociedad queremos convertirnos. Y eso también se aprende. Nos han dicho siempre que esa ética o que esa disposición es algo propio de las mujeres, porque nacimos mujeres, pero no es así. Es algo que se construye en la práctica por cuidar. Cuidas y aprendes el valor de la vida. Y eso es algo que hombres y mujeres tenemos que hacer. Entonces, no solamente es aprender a planchar, que sí, pero también es aprender a cuidar y aprender que el otro también te importe. Vamos, me encanta lo que dices. Vamos a interrumpirnos un ratito. Vamos a corte y regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en nuestro tema de hoy, las labores del hogar y el trabajo de cuidados. Marta, es muy importante lo que tú estabas diciendo. Tú estás hablando de corresponsabilidad y de ética del cuidado. Pero, ¿cómo se le hace entender a un niño, a un adolescente y a un hombre en una cultura como la nuestra? Porque él puede decir, pero es que yo adoro a mi familia, pero yo lo demuestro de otra manera. No tengo que demostrarlo cuidando a mi hermanito, claro, por ejemplo. Bueno, los cuidados y las tareas del hogar no son un menú que tú eliges. Y entonces tú no te sientas a la vida a decir qué parte de la vida vas a elegir. Te tocan un montón de partes de la vida por ser humano. Eso es lo que pasa. Pero estamos acostumbrados, y porque venimos de esa cultura masculinista, de que la vida es un menú donde los hombres eligen de lo que quieren ocuparse. Quiero salir a trabajar, quiero hacer la compra en el súper, o quiero llevar los niños a esto, o al fútbol. Y esa va a ser mi colaboración. Pero resulta que la vida no es así. No es así para las mujeres. Porque las mujeres no elegimos. La vida para nosotras no es un menú en el que eliges lo que te gusta. Entonces nos toca cuidar y cambiar pañales, y nos toca cuidar y no dormir en la noche porque el niño o la niña o la abuelita, la mamá, la hermana o el marido está enfermo, y no elegimos. Nos toca hacer 5 cosas al mismo tiempo y no estamos eligiendo,
porque estamos como resignadas de alguna manera culturalmente a que eso es lo que nos toca y que si no lo hacemos nosotras, pues esas cosas no se hacen, no terminan haciéndose. Entonces hay una revolución que hacer también en la cultura en cuanto a explicarle y hacerle ver a los hombres que esa parte de los cuidados no es un menú que tú eliges, que tienes que elegir el escenario completo porque ser humanos es lo que nos obliga. Nuestra humanidad está íntimamente ligada a la posibilidad de dar, a la posibilidad de cuidar y eso te posibilita comprender al otro además, que es parte de nuestros grandes puntos fallidos como humanidad. Tenemos que también comprender al otro, pero ¿cómo comprendes al otro si no puedes ponerte en su lugar? Y si no te puedes poner en el lugar, es porque no puedes desarrollar tu empatía. Y la única manera que vas a desarrollar tu empatía es justamente trabajando los cuidados y preocupándote por el otro. Entonces, la vida no es un menú que eliges 3 cosas porque son las que te gustan y con eso tú ya crees que ya cumpliste, traes tu salario y ya está, ya eres proveedor. No, señor. O sea, pero es que además esto de él es proveedor y ella es ama de casa es como seguir recreando el viejo mito de lo que prácticamente no existe. Millones de mujeres están trabajando y ahí es donde vamos hacia las dobles jornadas. O sea, no se sostiene porque es llegar después de 8 horas de trabajo más el transporte a cocinar, atender al abuelito. Sí. Marta, nos vamos con nuestro fetiche. A ver, el fetiche del día de hoy. Se llama Mi tía, mi amiguito y yo, de la pintora mexicana María Zenobia Izquierdo, nacida en 1902. A los 14, 15 años se casó con un militar y tuvo 2 hijos. Se divorció y entonces, ya con más libertad, comenzó a estudiar pintura. Fue contemporánea de Rivera, de Siqueiros y de Orozco. Tuvo mucho éxito como pintora de caballete, pero quiero contarles la historia del mural que no fue. En 1945, ella recibió una oferta muy formal para pintar un mural en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Ella trabajó muchísimo, hizo sus bocetos, pero de pronto, sin mayores explicaciones, la obra se canceló. Por más que luchó por recuperarla, no se la dieron. Lo que se murmuró en la época es que se le pidió su opinión a los muralistas, a los 3 grandes, y alegaron que ella no tenía la experiencia para emprender una obra de ese tamaño, que no se le podía dar un espacio tan importante, fíjense. Ese mural que no fue me hace pensar como en una metáfora en cuánto trabajo, cuánta creatividad de las mujeres, cuánto talento no pudo seguir su curso por falta de tiempo libre, de apoyos en el trabajo del hogar y los cuidados, por falta de oportunidades. ¿Cuántos murales no han sido por siglos? Los bocetos se conservaron y miren qué bonito lo que pasó. En 2021, una versión modificada fue creada en Oaxaca con la participación de 110 artistas, mujeres entre los 15 y los 27 años. Homenaje y resarcimiento. El mural de Oaxaca se llama El mural que debió ser. Preciosa. Sí, qué lindo lo que hicieron las jóvenes artistas. Pero me ¿verdad? gusta mucho lo que dijiste, porque yo lo pensé hace unos años cuando fui a un concierto aquí en la Ciudad de México y que había una directora de orquesta, una china, joven. Y a mí de pronto lo que me produjo fue una sensación como de nostalgia, una cosa muy retrospectiva, muy melancólica, de pensar la cantidad de talento de mujeres que han quedado en el tintero. O sea, y todas nosotras hemos conocido o mamás, o abuelas, o hijas, o tías, que dejaron de estudiar, que eran buenas, por ejemplo, ¿no? Que se dice, no, mi mamá es muy buena para los números y entonces pues lleva la economía de la familia, pero podría haber sido una excelente economista o una excelente contadora o miles de talento, pintura o escritura, como tú bien dices, todo ese talento que tiene que ver también con el uso del tiempo. O sea, cuando hablamos de cuidados, en realidad también de lo que estamos hablando es de cómo usamos el tiempo de manera diferenciada las mujeres y los hombres. O sea, eso que dijo Steph cuando habló de la cuenta satélite. ¿Qué es eso de la cuenta satélite? ¿No? Porque suena así una cosa. Pues los estados hacen un conteo específico de aportaciones específicas sobre diferentes temas. Para ver el conteo material, económico, de la aportación de la industria manufacturera, etc. Y hace unos 15 años decidieron hacer el conteo de cuánto era la aportación de las mujeres al trabajo, a la economía del país. Lo que tú decías, cómo las mujeres mexicanas sostenemos la economía del país. Y que quede claro, y que las mujeres que nos estén escuchando y las niñas y las adolescentes
sobre todo lo sepan. Así de importante es el trabajo que están haciendo. Claro. O sea, es una cifra enorme. Y esos datos nos sirven también para la política pública, para decir con argumentos que claro que las mujeres trabajamos, que claro que aportamos al país, que claro que sostenemos nuestras economías familiares. Las mujeres sostienen la economía de sus familias. Si no fuera porque cocinan ellas, porque compran lo más barato, porque saben cómo reproducir, hacen magia para comer. O sea, todas las mujeres... Reparar la ropa, por ejemplo. Reparar la ropa, lavarla con cuidado, cuidar la higiene de los alimentos, mantenernos en salud. O sea, cómo las mamás, las abuelitas, las tías, y cómo eso, como tú bien dices, porque me gusta que lo traigas todo el tiempo ahí, el tema de las niñas. Cómo si no cambiamos y como si no transformamos eso, tenemos el mismo destino para nuestras niñas. Exacto. ¿No? Y esas niñas que hoy en día dejan la escuela para ayudar en la casa a cuidar, también para ayudar en la casa, porque la carga de cuidados es tan enorme que las mamás y las abuelitas y las tías y las primas mayores no se dan abasto para ello. Entonces necesitan que las niñas también estén con el niño en brazos, dando de comer, cuidando, apoyando, limpiando, haciendo tortillas. O esta frase que de verdad es célebre, sírvele a tu hermano porque él es hombre. Sí. Bueno, yo tenía una compañera en la escuela cuando estudié historia en la UNAM hace 1000 años que salía de clase a las 10, tomaba las clases temprano, pero a las 10 se iba a su casa porque el hermano se despertaba y tenía que hacerle el desayuno. No era un niño, ¿eh? Era un adolescente. Se despertaba, se levantaba y entonces ella tenía que hacerle el desayuno, servirle, arreglar la cama, la habitación y regresaba a estudiar. O sea, no es un hábito de ahorita, o sea, es algo que si no lo cambiamos va a seguir, ¿no? Exacto. Marta, tenemos nuestra sección de las plazas y las voces. Vamos a escuchar a la opinión de las personas entrevistadas en las calles. La pregunta fue, en los hogares que tú conoces, ¿quién se ocupa de las labores del hogar y de los cuidados? En las labores del hogar, las personas que nos enseñamos y todos somos las mujeres. El hombre sí, pero casi no, por el trabajo, por sus labores, escuelas y todo, pero normalmente es la mujer. Okay, en los hogares que yo conozco, ¿quién se ocupa de las labores del hogar? Muy bien, bueno, somos en mi casa, yo le ayudo mucho a mi mamá en labores del hogar, lavo trastes, ropa, el quehacer. En la casa de mi hermana, pues mi hermana y mis sobrinos, ya que mi hermana trabaja. En algunas amistades, pues generalmente es la mujer la que se ocupa de los labores del hogar, ¿no? De las labores del hogar siempre es la mujer, por lo regular la que se ocupa de eso. En los hogares que yo conozco, los que se ocupan de las labores del hogar, por lo regular, labores del hogar, por lo regular son las mujeres. Sí, eso sí es muy marcado. De los cuidados del hogar, pues mi esposa. Pues sí, es rotundo, ¿no? Labores del hogar, cuidado de las personas, ya sean los menores, las personas con discapacidad, las personas mayores, siempre las mujeres. Marta, en tu ensayo... Hay un concepto ahí que me gusta mucho, que es el de la pobreza del tiempo, que todas las mujeres entienden muy rápido y que seguramente las mujeres que nos están escuchando, las jóvenes que nos están escuchando, lo van a entender muy rápido, ¿no? Cómo esto afecta y produce eso que se llama la pobreza del tiempo. Las mujeres no tenemos tiempo para hacer cosas que queramos hacer, para terminar de estudiar, para acabar la primaria, para ir de paseo, para estar como ese señor en la plaza a no sé qué hora del día, ¿no? Porque las mujeres no están ahí, están pues trabajando en el hogar. Pero también muchas veces otra cosa que he visto que es súper frecuente, y a mí me pasó cuando obtenía a mi primer hijo, que de repente aparezca el que podía hacer el trabajo de tus sueños, pero ¿qué crees? Tienes un niño chico y tienes que trabajar en sábados, ¿no? Entonces, bueno, yo todavía siento nostalgia de ver una galería de arte maravillosa, pero eso pasa con muchísima frecuencia. Entonces las mujeres entran al trabajo informal, la venta de productos de casa en casa, o sea, comida... Interrumpen, o sea, interrumpen su proyecto de vida. O sea, maneja tu proyecto de vida. La pobreza de tiempo maneja tu proyecto de vida. No es que puedes, o sea, no es ese menú al que me refería.
las mujeres no tienen ese menú. Sí. O sea, yo he visto colegas a las que le ofrecen una promoción que significaría trabajar unas horas más, Exacto. tener más responsabilidad, y prefieren renunciar a eso y quedarse en un puesto más bajo, más de perfil más bajo, con menos dinero, menos, que va a repercutir también en su autonomía económica. O sea, todo termina siendo una bola de nieve que va tendiendo a que las mujeres tengan pues menos autonomía económica también, ¿no? Fíjate que me ha pasado con las conductoras de las aplicaciones, porque, bueno, no hay tantas. Entonces, y una cosa que es una constante, dicen, bueno, es que yo así manejo mis horarios, a tal hora dejo a mis hijos, a tal hora los recojo en la escuela, y por eso me conviene este trabajo. Bueno, las trabajadoras sexuales también dicen lo mismo. O sea, es un trabajo que les conviene porque les permite ocuparse de sus hijos. O sea, pasa en todo el tiempo. Por eso el trabajo remoto o trabajar en el hogar a las mujeres también les facilitó durante la pandemia, porque muchas veces cuando oyes, aunque estaban sobrecargadas de trabajo, también por otro lado les facilitó poder ocuparse de la casa. Pero hacer muchas cosas al mismo tiempo es agotador. Sí. No te permite trabajar bien algo a fondo porque estás ocupada en 1000 cosas, ¿no? Y eso tampoco es bueno. ¿No? Tenemos que tener soluciones estructurales, soluciones que sean definitivas, ¿no? O sea, un sistema de cuidados que nos permita distribuir, como tú bien decías antes, ¿no? El trabajo entre hombres y mujeres, entre el Estado, entre la iniciativa privada, entre las comunidades, para que pues ese mazo de carta que solo tenemos las mujeres, la distribuyamos, ¿no? Exacto. Nos vamos a detener tantito, Marta. Quédese con nosotros, regresamos. Continuamos nuestra conversación con Marta Ferreira, doctora en Ciencias Políticas, el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. Marta, estaba leyendo un ensayo tuyo largo, interesantísimo, no vienen muchísimas cifras, y una de las cosas, bueno, lo del PIB me dejó noqueada, pero otra cosa que me pareció fundamental para hablar hoy es donde tú explicas que hay estudios que prueban que en los hogares donde niños, adolescentes y hombres participan de los trabajos del hogar, hay menos violencia doméstica. Esa es una investigación que se hizo en 2016, que lo hicieron un académico y una académica de la UNAM, el doctor Roberto Castro y la doctora Irene Cacique. Hicieron una investigación, ellos son expertos en temas de violencia, hicieron una investigación que yo leí en aquel momento y que me impactó, porque decía que a mayor igualdad en los hogares, con el reparto de actividades domésticas del hogar y con mayores índices de igualdad, la posibilidad de que haya violencia en esos hogares se reducía. Entonces yo pensé, es una maravilla, porque en realidad estamos todo el tiempo pensando cómo parar la violencia, cómo disminuirla, cómo prevenirla, y tenemos un instrumento maravilloso, que es justamente esto de la distribución y de los cuidados y de la igualdad. Y tenemos que usarlo. Y entonces ahí es donde pensé que un sistema de cuidados o que organizar esto de los cuidados podía ser un motor de igualdad y un motor de pacificación también de los hogares. Por otro lado, muchos de los eventos de violencia que suceden, a veces con las niñas, a veces con las mujeres en diferentes situaciones, están también porque las niñas a veces están en la calle, a veces están en casa solas, están los niños y niñas, muchos niños y niñas están solitos en casa porque no hay quien los cuide. Y entonces una manera también de prevenir los hechos de violencia en esos ámbitos era justamente pensar cómo construir algo que fuera un sistema que integre, ¿no?, todas las posibilidades de cuidado para las personas, ¿no? Pero fíjate, tú hablabas de esto que fue tan importante que dijiste en la primera parte del programa, y es esto de la ética, de mirar a la otra persona, de acercarse, ¿no?, de no dar por hecho, de decir, está cansada, me toca mi parte. Entonces, pareciera, porque lo prueban estos investigadores, que en el momento en que una persona está realmente mirando a la otra persona y se hace corresponsable para que un hogar funcione, está pensando la vida
y a la mujer de otra manera. Sí, y por además, eso baja la violencia. Claro, por eso baja la violencia, porque estás mirándolo de otra manera y porque tienes la posibilidad de ponerte en el lugar de la otra, en este caso de la mujer. Es decir, si tuviéramos un modelo de padres cuidadores similar al de las mujeres, es decir, que después de las 12 semanas o de las 8 semanas de las mujeres tuviéramos unas 8 o 9 semanas donde los hombres fueran cuidadores primarios 100%, no ayudadores, sino cuidadores, esos hombres estarían pensando, qué difícil es cuidar y qué mala onda que es en muchas circunstancias y qué cansado y y te puedes poner en lugar de la mujer que tú llegas y está enfadada, está de malas, porque ha pasado un día difícil, porque el bebé no ha dejado de llorar, porque lleva 5 noches sin dormir, porque el bebé está malito, o porque las cosas que pasan de los bebés que no sabes cómo es, que a veces no paran de llorar. Pero si un hombre tuviera esa oportunidad, fíjate, no lo pongo como una obligación, si tuviera la oportunidad de experimentar ser cuidador primario durante 3 meses, 9 semanas, pues ese hombre podría tener la posibilidad de pensar la vida de otra manera y decir, estoy entendiendo lo que le pasa a la mujer, a mi compañera, a la pareja. Pero también viene esa otra parte, ¿no? Tengo la posibilidad de abrirme a la ternura, de abrirme al abrazo, ¿no? De realmente acercarme a mi papá y a mamá, que ya son mayores, porque le cociné su sopa y se la llevé y me quedé conversando. ¿Y no sería también maravilloso, María Teresa, que pensáramos en que para el bebé, ahora fíjate, ¿no? Ya no digo de los adultos, para el bebé, la posibilidad de que esa persona cuidadora primaria no sea solo una mamá, una mujer, porque no siempre es la mamá, puede ser la abuelita o una mujer esté cuidando a ese bebé de manera primaria, sino que también de pronto fuera un hombre. ¿Cómo nos cambiaría desde el inicio? O sea, a mí mi papá no me levantó en brazos hasta los 2 años porque él decía que le daban miedo los bebés. Tuvo 9 hijos y no terminó de quitarse el miedo ni hasta el último, ¿no? Pero quiero decir, ¿no sería diferente nuestra relación y nuestra posibilidad de vínculo con nuestra mamá y con nuestro papá si eso se pudiera dar, si tuviéramos esa oportunidad? O sea, como oportunidad de los hombres, ¿no? Es que ellos ganarían muchísimo. Eso es lo que creo que es importante dejar claro, porque pareciera que no circula en la cultura, ¿no? Es un beneficio para toda la familia, para ellos incluidos. O sea, no es una especie de sacrificio, ay, qué horror, y sobre todo no es te voy a ayudar, porque es su hijo, su hija. Es ¿no? ese menú, pero es como tú dices, para mí es una oportunidad y realmente no entiendo cómo los hombres no están manifestándose todo el tiempo para tener ese derecho, porque fíjate, tienen solo 5 días, que ni siquiera son pagados por el IMSS, ¿no? En el caso del IMSS, o sea, no son pagados por la Seguridad Social, son pagados por la empresa o por la institución en la que trabajan, a diferencia de las mujeres que tienen las semanas que son pagadas y son responsabilidad de la Seguridad Social. Y eso es muy distinto, porque entonces la empresa, claro que ve mal que los hombres tomen sus días, porque tienen que sacar a pagar. Entonces, eso es una lucha también, es algo que es discriminatorio y que los hombres deberían tomar cartas en el asunto y pelear para que eso fuera diferente, porque creo que ahí hay una oportunidad y nosotros lo vemos como una hipótesis de trabajo. Decimos, ahí hay una posibilidad de construcción de paz. Y fíjate, no sé si me da tiempo, pero uno de los resultados de las políticas de igualdad en Islandia, que se hicieron los permisos parentales no transferibles y obligatorios, ¿no? 6 meses para las mujeres, 6 meses para los hombres. 20 años después de las políticas hicieron una evaluación. Y una de las cosas más importantes de esa evaluación fue que el índice de divorcios había bajado radicalmente. Entonces, esta hipótesis que nosotros tenemos no es una ocurrencia, es algo que es real, porque organizar y redistribuir los cuidados reduce la tensión de los hogares, María Teresa. Los hogares están aturdidos de la tensión de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana está hecha de cargas de trabajo y de trabajos de cuidado y de trabajos del hogar. No solamente financieras, que también, pero también de trabajos de cuidado del hogar. Y si logramos quitar tensión ahí, quitamos y reducimos tensión en los hogares. Y creo que también eso pues, lleva a una sociedad mejor y con mejor calidad de vida y mayor bienestar para todos y para todas, ¿no? Claro, vamos de nuevo a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿crees que es importante y justo que hombres y mujeres compartan las labores del hogar y los cuidados?
Claro que es importante que los hombres y las mujeres tomen la misma decisión o que se tomen la misma por igualdad lo que son las labores del hogar, ya que ambos trabajamos por igual y creo que ambos también necesitan formar esa parte de la unión, de lo que es la unión familiar, que también ellos conlleven ese papel de labor en el hogar. Creo que es equitativo, ¿no? No puede haber ningún problema, perdón por la palabra, pero no nos va a pasar nada a los hombres por hacer algo, no nos vamos a volver otra cosa, ¿no? Por hacer qué hacer, tender la cama, lavar la ropa, ¿no? No veo ningún problema yo en eso. Sí, como madre debemos de enseñarlos porque el día que ellos se casen o tengan un compromiso también en su casa no les cueste trabajo y no tengan problemas. Pues sí, porque sería una gran ayuda para la familia. En lo personal, pues yo sé hacer muchas cosas, quehaceres del hogar. Anteriormente mis papás trabajaban y pues nos dejaban a cada quien cosas que hacer, ¿no? Entonces es muy importante que tanto hombres como mujeres sepamos hacer algo, ¿no? Yo creo que es justo que tanto hombres como mujeres pues se hagan cargo de las labores de un hogar, ¿no? Más que nada porque pues están decidiendo tener un hogar, ¿no? Es casi como por lógica, ni siquiera tendría como que estar en discusión, pero bueno, sí, yo siento que sí. Fíjate qué interesante, no nos vamos a convertir en otra cosa. Sí, en hombres empáticos, en eso se van a convertir. Claro. Eso es otra cosa. Claro. Yo quisiera volver a lo que tú dices de Islandia. Entonces, está estudiado que en la medida en que se comparte más el trabajo, no solo hay menos violencia, sino además el índice de divorcios baja. Reduce de manera tan significativa que haya llamado la atención de quienes hicieron la evaluación. O sea, no se esperaban ese resultado. Entonces, quiere decir que sí hay, como decía, no es una ocurrencia, es algo real. O sea, reduce la carga, reduce la tensión. O sea, cuando tú llegas de trabajar y llegas y te encuentras a la pareja sentado en masculino, viendo la tele, ¿no? Y está toda la casa por hacer, y está toda la cena por hacer, y los niños y las tareas, y tú llegas a hacerlo. Claro que tienes furia. O sea, claro que tienes enojo, por supuesto. Diferente si llegas y pues vamos a ponernos manos a la obra y hacemos todo, ¿no? O ya te espero con la casa avanzada. Pero a ver, si nos detenemos, volvemos al tema de ética. Un clásico es que los hombres dicen, ¿por qué las mujeres todo el tiempo estás diciendo, no me miras, no me escuchas, ¿no? Es algo que es todo una broma nacional. Nacional. Pero a mí me llama la atención cómo no entienden algo, exactamente lo que tú dices. 2 personas salieron a trabajar. ¿Por qué una va a seguir trabajando y la otra descansa? Si trabajan los dos para hacer la cena, por ejemplo, bueno, pues los dos van a tener más tiempo para descansar. Entonces, no nos están mirando cuando hacen esas cosas. ¿Por qué está naturalizado? ¿Cómo es posible? Pero yo creo que tiene que ver con esto de la ética del cuidado, lo que decía, ¿sí? Cuando las mujeres nos vamos adiestrando, vamos a ponerlo en términos de adiestramiento, porque no nacemos con ese don. ¿No? O sea, es un adiestramiento, o sea, nos vamos adiestrando, nos van adiestrando desde que éramos así chiquitinas, a adiestrarnos a pensar en el otro, en desarrollar esto que se llama la abnegación, ¿no? Eso de ponerte en el lugar del otro, de pasar al otro primero, estar preocupados, estar mirándolo a mí, estás cansado, tienes fiebre, es que, ¿no? Mamá siempre sabe todo cómo estamos y cómo nos sentimos. Eso es un adiestramiento, es un adiestramiento de la cultura, es un adiestramiento en la familia, y eso es lo que decimos, ok, eso se aprende, lo adiestremos a los hombres también a eso, y creo que de esa manera el hombre también va a estar pensando, pues lo primero lo será con el bebé, voy a saber cuándo se siente mal, cuándo llora, y voy a crear mis propias estrategias para que mi bebé se sienta bien. No voy a estar preguntándole a mi mujer, oye, ¿cómo oyes el llanto? ¿Qué crees que le falta? ¿No? Ese es un clásico, yo cambio el pañal. Sí. ¿Dónde está el pañal? Sí. ¿Dónde está el pañal o cómo se hace? Y tú dices, no, ¿sabes qué? Déjala, lo hago yo. Sí. ¿No? Nos vamos sin un corte, Marta, regresamos.
continuamos conversando con Marta Ferreira, investigadora y experta en el tema de trabajo de cuidados. Marta, con todos estos análisis que hacen ahora de las nuevas masculinidades, las generaciones más jóvenes, por ejemplo, ¿tú sientes un cambio? Sí, sí, o sea, lo vemos un poco también en los testimonios de la plaza, ¿no? Ves cómo el joven lo ve como algo completamente natural. Creo que ya se han dado cuenta, además muchos de ellos viven solos, ya se ocupan de su casa, hay un salto cultural, son sujetos del siglo XXI, ¿no? O sea, no quieren estar atados a las costumbres. Yo creo que las nuevas masculinidades le plantean justamente salirse de esa norma, de ese hombre, de ese modelo hombre, ¿no? Sin H y con B chica, hombre hegemónico que se supone que solamente defiende, protege y trae dinero a la casa y manda, ¿no? Yo creo que estas nuevas masculinidades están íntimamente ligadas con esto de la empatía, con esto de las emociones, con esto de preocuparse por los demás. Y en esa gama hay muchos, ¿no? Hay hombres que pues han modificado algunas pautas, un poquito el lenguaje, no andan contando chistes sexistas, ¿no? Y para ellos eso ya es una transformación. Hay otros hombres que lo han entendido un poquito más y están luchando y son activistas para poder, esto que yo digo, ¿no? De conseguir que los hombres tengan más semanas para cuidar a sus hijos, que los permisos parentales no sean solo para las mujeres, que sean también para los hombres. O sea, aquí, claro que las nuevas masculinidades tienden a masculinidades más pacíficas en realidad, menos orientadas a identificarse a través de la violencia, ¿no? Sí, y del dominio y del autoritarismo. Exacto. Sí, Marta, otra cosa, bueno, tú haces todos esos análisis, pero se traducen también en propuestas y en políticas públicas. En ese término como más macro, en ese que lleva lo íntimo a lo público, para la búsqueda de soluciones, ¿qué sugieres? Pues mira, este tema de los cuidados, claro que tiene que partir, por supuesto, de una reflexión individual. Todas y todos tenemos que cuestionarnos qué hacemos y cómo lo hacemos, y qué damos por hecho y qué cosas tenemos que cambiar. Eso es básico. Luego está la segunda parte, en donde como sociedad tenemos que hablar del tema de los cuidados. Este programa es importantísimo, o sea, que salga a la luz. Es parte también de la responsabilidad. Y luego está la responsabilidad del Estado. Nosotras estamos en un gobierno que nos dice que tenemos que pensar en lo social. Es un gobierno preocupado por la vida de las personas, preocupado por la vida de las mujeres y por la vida de los hombres, por mejorar la calidad de vida de las personas con mayores situaciones de vulnerabilidad. Y ahí está justamente la responsabilidad de la política pública. Y nosotros decimos, tenemos que hacer que ese Estado recupere ese espacio, ese lugar social y ese lugar de responsable social. Entonces el Estado tiene que ver de qué manera va a organizar esa distribución de las tareas de cuidado. ¿Qué partes va a tocarle al Estado cuidar? ¿Qué partes va a cuidar la iniciativa privada? ¿Qué partes vamos a cuidar en las familias? ¿Qué partes en las comunidades? Pero ponnos ejemplos para las personas que no somos especialistas. Es decir, por ejemplo, si hay que crear guarderías, o sea, ¿dónde? Y tenemos eso que hicimos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el mapa de cuidados, que nos permite ver, poniendo una dirección, sabes dónde están las guarderías, a qué distancia están o dónde están. A ver, el mapa de cuidados, ¿dónde se puede conseguir? Se puede consultar en .gov.mx. Ese es mapadecuidados.inmujeres.gov.mx. Pero si pones mapa de cuidados México en Google, ahí aparece perfectamente. Y ahí voy a encontrar. Ahí lo que ves es que te dice qué tipo de cuidados, de servicio de cuidados estás buscando. Y entonces tú necesitas, para tu adulto mayor o la adulta mayor, tú necesitas un lugar de cuidados. Entonces pones, como no te sabes muchas palabras, dices asilo, ¿no? Por decir algo. Un asilo, una residencia, la palabra que tengas a mano. Escuela para personas mayores. O guardería, si estuviera buscando la palabra que te parezca, porque está preparado para que tú pongas la palabra más cercana a la idea de lo que estás buscando. Y entonces va a decir, ¿puedo utilizar tu dirección, tu ubicación? Entonces tú le dices sí. Entonces te va a decir, ok, tú estás ubicada en tal lugar, en San Jerónimo, tal dirección, y ahí va a trazar un mapa de 2 kilómetros a la redonda y te va a decir cuáles lugares están disponibles o cercanos a tu domicilio y cómo llegar a ese lugar.
como si vas caminando, si vas en bici, si vas como sea, en camión. Qué maravilla. ¿Eso se ha replicado en los estados, Marta? Eso es para todo el país. Para o sea, todo el país. ese mapa de cuidados. Si yo estoy en Villahermosa, puedo entrar y encontrar la información. En el municipio. Dime el nombre del municipio que se te ocurra. El municipio más pequeño, o sea, el municipio que quieras. Ese también está ahí. El problema también es que te va a decir, no hay nada. Que ese es el problema que tenemos. El problema es que un sistema de cuidados y la responsabilidad del Estado, lo que decía es, bueno, vamos a ver dónde están los agujeros negros y dónde tenemos que poner los cuidados. O sea, y ese mapa de cuidados te permite saber dónde están y dónde no están y dónde los tenemos que crear. Pero también aparece este gran actor que es la iniciativa privada, porque si recordamos la primera parte de la conversación, yo digo, bueno, la iniciativa privada, la empresa, se beneficia también de que las personas estemos formadas, estudiadas, ¿no? Sanas para ir a trabajar. Entonces también tiene que contribuir. Tiene que contribuir a la creación de guarderías, de centros de adultos mayores. En la empresa misma o en un lugar cercano. De eso también estamos hablando. Se supone que eso estaba legislado, ¿no? Que cuando había un número mayor de determinadas personas en una empresa, la guardería era obligatoria. Bueno, el IMSS lo tiene cuando eres trabajador del IMSS, más o menos, pero hay mucha dificultad porque los estándares de cuidados son muy altos, los estándares para abrir esos centros. Entonces tenemos que pensar esa realidad, decir cómo hacemos estándares que sean cumplibles, que sean efectivos, que protejan a las personas, que protejan a los niños, pero que sean efectivamente posibles, ¿no? Porque de nada me sirve tener estándares muy altos, pero tener a los niños en casa. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay 14 millones de niños en México, más o menos, de 0 a 6 años. Un 0.3... que 14 millones de niños. Sí, de 0 a 6 años. Aproximadamente el 0.3, es decir, como casi medio millón de niños, están solos en casa. Entonces, eso también es parte de la realidad. O sea, esa es parte de lo que tenemos que solucionar. Entonces, ¿de qué quiere decir un sistema de cuidados? Un sistema de cuidados quiere decir que vamos a organizar los cuidados que se necesitan para que las personas, y sobre todo las mujeres, puedan dejar esa parte de su responsabilidad en una institución, que puedan ocuparse, que estén seguros, que estén bien. Mientras ellas salen a trabajar, estudiar, a lo que sea, a desarrollar sus talentos, volviendo al tema de lo que hablábamos antes, ¿no? O descansar también, ¿no? Descansar. Pero sobre todo es a trabajar, porque también, hay que ganarse la vida, cantidad de mujeres jefa de familia, ¿no? La estadística también es alta. Marta, tenemos nuestra esquinita de lecturas y películas. A ver, vámonos. El libro les va a partir el corazón. Las cenizas de Ángela, del escritor estadounidense de origen irlandés Frank McCourt. Su familia vivía en condiciones muy difíciles en Brooklyn y deciden regresar a Irlanda. Su madre tuvo 7 hijos, perdió 3. Su padre era alcohólico, no trabajaba, en fin. Es una novela autobiográfica y cuando la leí me conmovió muchísimo porque es un homenaje muy dolido del hijo adulto que ya es escritor y mira hacia su infancia, y a una madre que justamente sin ningún apoyo ni familiar ni del Estado, eso no existía, sacó a sus hijos adelante en condiciones de verdadera miseria. Hay en el libro una empatía muy grande y mucho amor hacia su madre. También existe la película que está dirigida por Alan Parker y es un peliculón. Ay, esta me encantó. La vida ante sí. Esta, en principio, es una novela del escritor francés Romain Gary. Trata de la familia de elección que se van construyendo, del intercambio de cuidados, de personas que no se conocían, se encuentran y se necesitan y crean codependencias de amor y de apoyo. La señora Rosa es una mujer mayor judía, sobreviviente de Auschwitz, fue trabajadora sexual, ahora ya jubilada, cuida para vivir en su pensión a las hijas de las trabajadoras sexuales, porque normalmente las madres no tenían el derecho de educar a sus criaturas. Entonces era una manera de apoyarlas. Ellas sabían que vivían con Madame Rosa y cuando pudieran las recuperaban. Entonces toda la manera en que ella protege a estos niños, y es también la historia de su relación con Mohamed, un niño huérfano, migrante musulmán, que termina siendo como un hijo. De esta novela surgieron 2 películas hermosas. Madame Rosa, la versión francesa de 1977, dirigida por Moshe Mizrahi, con Simone Signoret, y la versión italiana más reciente, dirigida por Eduardo Ponti, el hijo de Sofía Loren, que con esta película trajo a su madre de regreso a la pantalla después como de 11 años, ya de 86 años.
Esta segunda versión, La vida ante sí, está en Netflix. Las dos les van a encantar. La serie Las cosas por limpiar, creo que tú me recomendaste esa. Es la mejor recomendadora de películas y series, Marta. Creada por Molly Smith, Alex huye con su hija de una relación violenta y consigue trabajo en una agencia como empleada del hogar. Su jefe es implacable. Cómo cuidar a su hija mientras limpia casas ajenas y vive bajo la amenaza de un ex esposo que quiere arrebatarle la custodia de la niña. Es muy buena y está en Netflix. Querida Marta, ya se acabó el tiempo. ¿Qué nos quieres comentar? No, yo creo que es un tema importantísimo, pero no solamente en lo social, como tú decías, y en lo público, sino como de revisión de nosotras mismas, de valoración de lo que hacemos las mujeres en nuestra aportación, de lo importante y lo valioso que es, pero también de parte de los hombres, de esa parte que les falta, de ese vacío que tienen sobre ese enorme una enorme parte de la vida que es fundamental que reconozcan y que asuman también. Yo creo que es una oportunidad. Y claro, y que si nos movemos de lugar, ellos también pueden reconocer que es muy valorizante para ellos hacerlo. Sí, y por otro lado, la posibilidad, como decíamos, ¿no?, de empatizar y de crear un lazo mucho más poderoso con su pareja, incluso con las mujeres de su familia, ¿no? Sí, con las hijas y los hijos, como tú mencionabas. Marta, muchísimas gracias por estar acá. María Quiero que Teresa. regreses y regreses. Muchas gracias. Gracias por esta conversación a Marta Ferreira, doctora en Ciencias Políticas, profesora de la UNAM, investigadora, feminista y experta en política pública y cuidados. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.